En este video vamos a resolver la elección de alternativas número 1 de la guía práctica unidad número 5. En este caso nos plantea lo siguiente. Si en el mercado de un bien que se ajusta de acuerdo al modelo básico de oferta y demanda en competencia perfecta, se fija por parte del gobierno un precio mínimo efectivo, entonces tendremos que elegir cuál de las alternativas correspondería. Para esto, lo primero que vamos a analizar es cómo afecta un precio mínimo en el mercado de un bien normal. Decimos que un precio mínimo es efectivo cuando se ubica por encima del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el Estado te dice, a este precio o por encima de este precio podés comercializar todas las unidades que vos quieras. Por debajo de este precio no podés comercializar absolutamente nada. Entonces, es efectivo cuando ese precio mínimo está por encima, porque entonces el Estado realmente está interviniendo en ese mercado. ¿Qué pasa entonces cuando se fija un precio mínimo? Bueno, las cantidades ofrecidas, ¿sí?, que serían estas cantidades al precio fijado por el Estado, son superiores a las cantidades demandadas por el mercado. Entonces se genera un exceso de oferta, ¿sí?, que en realidad serían mayores cantidades ofrecidas que demandadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El Estado tiene que intervenir comprando este exceso de oferta, es decir, el mercado compra hasta esta cantidad de unidades y de acá para acá las tiene que comprar el Estado para que el producto se siga comercializando a este precio que él fijó, ¿sí? De lo contrario, si el Estado no interviene, se volvería al equilibrio. Entonces vamos a ver cuáles son las alternativas que nos propone. Dice, se producirán excesos de demanda del bien en cuestión. Bueno, claramente vimos que lo que se genera es un exceso de oferta, por lo tanto esta la descartaríamos. En la B nos plantea, una mejora tecnológica evitará que se produzcan excesos de oferta. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasaba cuando se producía una mejora tecnológica? Lo que pasaba era que en general se iban a reducir los costos de producción, entonces las empresas iban a estar dispuestas a ofrecer mayores cantidades de producto a cada nivel de precios, es decir, se iba a generar un incremento en la oferta. Entonces, si se genera un incremento en la oferta, la misma se desplaza hacia la derecha o hacia abajo y nos da un nuevo punto de equilibrio en donde hay mayores cantidades comercializadas, pero el precio baja. Entonces, lo que ocurre es al contrario, lo que está pasando acá es que el exceso de ofertas se agranda cuando se incrementa la curva de oferta, ¿sí? Por lo tanto, esta alternativa, ¿sí?, no sería correcta. Vamos a ver la C. Si se parte de un equilibrio fiscal, es probable que aparezca déficit en el sector público. Bien, el equilibrio fiscal, ¿qué quería decir? Que los ingresos eran iguales a los ingresos del Estado. Entonces, si todo estaba en equilibrio y ahora el Estado fija este precio mínimo que es efectivo, decíamos que se generaba un exceso de oferta y para que este precio se sostenga el Estado tenía que comprar esta cantidad de bienes, es decir, desde la QD hasta la QO, ¿sí?, toda esta cantidad no la compraba el mercado, la tenía que comprar el Estado. Entonces, si el Estado sale a comprar y estaba en equilibrio fiscal, claramente va a incurrir en un déficit ahora porque va a gastar más de lo que efectivamente le está entrando. Entonces, esta alternativa podría ser. Seguimos. La D nos dice, los productores ofrecerán mayores cantidades a cada nivel de precios. Ofrecer mayores cantidades a cada nivel de precios implica un aumento en la oferta. Y ojo que esto a veces genera confusión por lo del exceso de oferta. En realidad, acá hablamos, se habla de un exceso de oferta, pero es un exceso de cantidades ofrecidas respecto a las cantidades demandadas. Porque como estamos hablando de un precio, por más que lo fije el Estado, decíamos que el precio no era un determinante que trasladaba la curva de la oferta. Entonces, lo que se incrementan son las cantidades ofrecidas en ese mercado, pero no a cada nivel de precio, es decir, no hay un traslado de la curva de oferta. Entonces, esa alternativa la tendríamos que descartar. Por lo tanto, la alternativa E que plantea C y D son correctas, también deberíamos descartarla y nos quedaríamos con la alternativa C. Si estamos en equilibrio fiscal, es probable que aparezca un déficit del sector público. En este video vamos a resolver la alternativa número 5 de la guía práctica de la unidad 5 de economía. El enunciado nos plantea lo siguiente. De acuerdo al modelo básico de oferta y demanda de un bien normal que se comercializa en un mercado de competencia perfecta,
cuyo precio de equilibrio es de 20 pesos y donde el gobierno realiza gastos para sostener ese precio, esto se debe a que, antes de ponernos a analizar alguna de las alternativas, vamos a ver qué implica tener un mercado en el que el equilibrio es 20 pesos y el Estado está gastando dinero para poder sostener ese precio. Que el Estado esté gastando dinero implica que las cantidades ofrecidas tienen que ser mayores a las demandadas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un exceso de oferta, ¿sí? Cantidades ofrecidas mayores a las demandadas, es el Estado el que tiene que comprar esta cantidad de bienes, ¿sí? Que el mercado no llega a comprar. ¿Para qué lo tiene que comprar? Para que el precio no caiga al precio de equilibrio. Mientras que si el precio que fija el Estado está por debajo del punto de equilibrio, lo que pasaría en ese mercado es que las cantidades demandadas serían mayores a las cantidades ofrecidas. Y cuando pasa esto, el Estado interviene racionando la cantidad de bienes que pueden comprar los consumidores, es decir, se van a terminar comercializando esta cantidad de bienes y el Estado va a decir, bueno, podrán consumir una unidad por familia, por ejemplo. Pero en este caso no se están realizando gastos económicos, ¿sí? A lo sumo algún gasto administrativo nada más. Pero cuando se está hablando de que el Estado realiza gastos para poder sostener ese precio, quiere decir que fijó un precio que está por encima, ¿sí? Del punto de equilibrio, un precio que me genera un exceso de oferta. Entonces, partiendo de este análisis, vamos a ver, ¿sí? que de paso, una última aclaración, este exceso de oferta puede estar dado por un precio mínimo que haya fijado el Estado o por un precio fijo que lo fijó por encima del punto de equilibrio, entonces en un principio actúa como un precio mínimo. ¿Sí? Decíamos que el precio era de 20 pesos en el mercado. Vamos a ver las alternativas. El gobierno fijó un precio máximo de 18. Si yo fijo un precio máximo de 18, ¿sí? Lo que estoy haciendo es fijar un precio que esté más o menos por acá. Y entonces lo que va a ocurrir justamente es lo que analizábamos antes, es que voy a tener un exceso de demanda por sobre la oferta. Entonces se van a comercializar estas cantidades de producto y el Estado lo que va a hacer es racionar la cantidad de bienes que pueden comprar los consumidores. Por lo tanto, no va a estar realizando gastos para sostener ese precio. En la B nos dice, se produjo un aumento en el ingreso de las personas. Un aumento en el ingreso de las personas, ¿sí? Se pudo haber producido y eso en el mercado de un bien normal podría haber desplazado la curva de demanda. No obstante, si no hay una intervención del Estado, ¿sí? El precio por equilibrio podría haber sido mayor, pero si no me dice que hay una intervención del Estado, nunca se podría haber generado, ¿sí? Un gasto del Estado para, digamos, sostener ese precio, ¿sí? Porque el mercado se hubiera ajustado solo. Entonces, como acá no me menciona ninguna intervención del Estado, esta la descartaríamos. En la C nos dice, el gobierno fijó un precio fijo y uniforme de 25 pesos. Si se establece un precio fijo y uniforme de 25 pesos, quiere decir que está por encima, solamente se puede comercializar a esto, se genera un exceso de oferta, ¿sí? Porque las cantidades ofrecidas son mayores a las demandadas, y el Estado tiene que comprar esta cantidad de unidades que no llegan a ser absorbidas por el mercado, porque el mercado compra hasta QD, es decir, todas estas cantidades las compra el mercado, pero todas estas los productores no se la pueden vender a nadie, entonces el Estado las tiene que comprar para que el precio no caiga al precio de equilibrio. Entonces realiza gastos para sostenerlo, que es equivalente a lo que estaba pasando en el enunciado. Entonces esta la dejaríamos como una alternativa viable y seguimos analizando las otras. La D dice, se produjo un aumento en el costo de los factores de producción. De nuevo, si no hay una intervención del Estado, entonces no va a ser compatible con este enunciado porque nos dice que el Estado está realizando gastos para sostener el precio. La E nos plantea, el gobierno fijó un precio mínimo de 18 pesos.
Si el gobierno fija un precio mínimo de 18 pesos, quiere decir que está fijando un precio más o menos por acá. Entonces, si fija un precio por ahí, lo que está diciendo es, un precio mínimo, está diciendo es, de este precio para arriba pueden comercializar todo lo que ustedes tengan ganas. Y como el precio de equilibrio ya está por encima, el Estado no tiene que hacer ningún esfuerzo para sostener ese precio mínimo, porque los consumidores y oferentes ya se están poniendo de acuerdo a un precio superior al precio mínimo que está proponiendo. Entonces sería un precio mínimo no efectivo y el Estado no tendría que realizar ningún gasto para sostenerlo. Por lo tanto, ninguna de las alternativas anteriores es válida, tampoco sería correcta porque ya dijimos que cuando se fija un precio fijo de 25 pesos se genera un exceso de oferta en el mercado y el Estado tiene que comprarlo para poder sostenerlo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la número C.